Ponte al borde del precipicio y aviéntate. Y confía en que durante la caída serás capaz de construir las alas que te sostengan. Ya no es necesario esperarme a tener mis alas. Muy buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Impacto Continuo. Hoy te tengo una pregunta bien interesante porque muchas veces o la mayor parte del tiempo escuchamos hablar de luz y oscuridad, escuchamos hablar de cuál es tu lado bueno, cuál es tu lado malo, qué es lo que realmente brilla de ti y si tú realmente estás brillando, cómo estás vibrando, en qué nivel energético te estás moviendo. Lo hablamos de muchas maneras distintas. A veces hablamos de luz, de energía, de frecuencia, de vibraciones, etcétera. Pero lo que hoy vamos a hablar es básicamente, como lo hemos llamado casi desde siempre, luz y oscuridad. Vamos a hablar de qué es tu sombra y vamos a descubrir realmente dónde estás viviendo. ¿Estás viviendo realmente en la luz? ¿Realmente estás viviendo en la sombra? ¿En qué lugar estás viviendo y cómo tú te sientes? Porque normalmente el lugar donde realmente estamos habitando no es muy congruente con la realidad de dónde estamos. O sea, la idea que tenemos de cómo nos estamos desempeñando o en qué lugar estamos, generalmente no es muy congruente. Es más bien como esa idea que nos estamos tratando de contar, el cuento que nos estamos contando para decir que no estamos tan mal. Justamente hoy vamos a hablar de eso, de cómo es que el día de hoy o hasta hoy te dijeron que tu lado oscuro es lo peor de ti. ¿Cuántas veces has escuchado esto de que tienes un lado de luz o tienes una forma de luz y una forma de oscuridad? ¿Has escuchado hablar del yin y el yang? Que es justamente este símbolo que es mitad blanco, mitad negro, pero tiene algo bien curioso, que en la mitad blanca tiene un círculo negro y en la mitad negra tiene un círculo blanco, y esto es clave porque nunca podemos, lo que quiere decir esto es que nunca podemos ser totalmente oscuridad y nunca podemos ser totalmente luz. Dentro de la luz hay oscuridad y dentro de la oscuridad hay luz. De hecho, lo que quiero que comiences reflexionando el día de hoy es, ¿podría existir la oscuridad sin luz? Y al revés, ¿podría existir la luz sin oscuridad? Probablemente dices, bueno, la oscuridad es la ausencia de luz, entonces quiere decir que si no hay luz, sí puede existir oscuridad. Pero entonces, ¿qué se necesita para que exista luz? Para que tú brilles, ¿qué se necesita? Imagínate que estás, no sé, frente al sol. Y si tú brillas, ¿te vas a notar? Es decir, ¿tu brillo se va a notar ante la inmensidad de esa luz que nos provee el sol? ¿Tu brillo se va a notar? Probablemente no, porque el sol brilla muchísimo más, tanto que ilumina nuestro planeta, todo el sistema, etc. Pero ¿y tu luz dónde queda? Pero si estuviéramos mirando a la oscuridad y tú estuvieras ahí y comenzaras a brillar, ¿tu luz se notaría? Por supuesto que sí. De hecho, la oscuridad se convertiría en luz gracias a ti, a que tú le estás alumbrando, a que tú eres quien está llenando ese espacio. Pero llenar ese espacio no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nos hemos contado muchos cuentos y nos han contado muchos cuentos todo el tiempo donde nos dijeron justamente que esa parte oscura de nosotros está mal, que está mal estar en la oscuridad, que todo lo que tenga que ver con oscuridad, con tu lado oscuro, con todo lo que no te haga brillar está mal. Pero realmente, si hacemos un análisis, ¿cuánto de ti brilla y cuánto de ti está realmente en la oscuridad? Hemos hablado muchísimas veces
de tu zona de confort, de tu zona cómoda, de ese lugar donde hemos aprendido que no es que sea el mejor lugar donde puedes estar, sino que es el lugar donde aprendiste a estar y donde aprendiste a defenderte del mundo y donde tu ego sabe que estás de alguna manera seguro para sobrevivir. No que te la estás pasando increíble, sino que realmente estás sobreviviendo y por lo tanto estamos de alguna manera, entre comillas, fuera de peligro. La realidad es que no es así. La realidad es que todo el tiempo, podemos decirlo de esta manera, que todo el tiempo estamos en peligro porque estamos expuestos ante lo que sea que suceda en la vida, nuestras decisiones, las decisiones de los demás, etcétera. Pero, ¿qué pasa si además nos estamos defendiendo de nosotros mismos? Fíjate, te la pasas defendiéndote del mundo, te la pasas defendiéndote del tráfico, de tu jefe, del dinero, de todos. Y además te defiendes de ti mismo. Todo el tiempo te estás defendiendo de ti mismo como si tú fueras tu propio enemigo. Si tú no eres tu aliado, ¿quién sí lo puede ser? ¿Quién puede ser tu aliado si tú mismo no lo eres? Si tú mismo no eres tu aliado, ¿quién sí lo puede ser? ¿Por qué te estás defendiendo todo el tiempo de ti? ¿Por qué estás todo el tiempo buscando sabotearte, buscando poner pretextos del por qué no avanzas? Fíjate, cuando alguien te dice, oye, es que ¿por qué no has hecho esto si tú eres buenísimo para ello? No, es que el clima, el tráfico, la gente, el tiempo, el dinero, no, es que yo no tengo tiempo, es que a mi edad ya no puedo hacer eso. ¿Quién te lo dice? Tú. Tú te lo estás diciendo todo el tiempo, que a tu edad, a tu tiempo, a tu economía, a tu situación, a lo que sea, no es posible. Pero ¿qué pasaría si hoy te empezaras a contar una historia distinta? Que hoy te empezaras a contar esa historia donde sí es posible, donde sí tienes acceso a tus sueños, donde sí tienes permiso de soñar, donde sí tienes permiso de crecer, donde sí tienes permiso de ser feliz. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Fíjate, vamos a entrar ya de lleno al tema el día de hoy. Te quiero dar las gracias a todos los que van llegando por aquí. Recuerda que este programa lo hacemos juntos, así es de que tus comentarios, tus preguntas son siempre bienvenidos para que juntos hagamos este programa todavía más completo, más rico y que te lleves todas las respuestas, que no te quedes con ninguna duda porque tenemos bien poquito tiempo el día de hoy para resolver este tema. Así es de que vamos a empezar con esto. ¿Cuál es el peso de tu sombra? ¿Qué te pesa más? Fíjate, haz un pequeño análisis de tu situación actual y fíjate, ¿qué te pesa más? ¿Tu sombra o tu luz? La respuesta inmediata es, por supuesto que mi sombra. ¿Por qué? Porque mi sombra es aquello a lo que le temo, mis miedos, mis heridas, los deseos reprimidos, los sueños que no he cumplido, los compromisos que no he sido capaz de cubrir, etc. Todo el tiempo te hicieron creer que estaba mal. Todo el tiempo te hicieron creer que lo peor de ti es esa oscuridad. Todo el tiempo te dijeron que esa era la parte mala de ti y que por lo tanto la tenías que ocultar. ¿Qué tal si los demás se dan cuenta de que no eres tan buena en esto? ¿Qué tal si los demás se dan cuenta qué tal si la gente dice, qué tal si la gente te señala, qué tal si? Pero, ¿qué tal si no fuera así? Porque esto es a lo que te lleva, como te decía, era a estar peleando contigo todo el tiempo, a estar en esta guerra interna donde se trata de. No sé si has escuchado esta frase que dice, luz de la calle, dice, candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Qué significa? Que cuando sales a la calle, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu pareja, cortejando, en el noviazgo, en el trabajo, etcétera, con toda la gente que es fuera de tu casa, de tu familia, eres el mejor, eres el más amigable, eres el más servicial, el más apoyador, el que siempre está para todos, el que siempre está ayudando a la gente, el que en las fiestas a lo mejor es el primero que está sirviéndole a los demás. Pero en tu casa
resulta que no mueves un dedo, te quejas de todo, todo sale mal, te regañan o te peleas con tu familia todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Que sí hay luz en ti, pero que tú decides dónde mostrarla y que tú decides dónde esconderla. Pero fíjate, realmente esto que estás mostrando en este escenario que te puse, donde estás siendo candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿realmente estás siendo candil de la calle? Es decir, ¿estás siendo esa luz afuera de tu casa? ¿O realmente te estás poniendo una máscara para esconder quién realmente eres? Y quién realmente eres es ese que estás mostrando en tu casa. Ese que no coopera, ese que no avanza, ese que no convive, ese que no se relaciona, que no se interesa por las personas, ese que tiene, no sé, su habitación desordenada, que tiene su casa sucia, no sé, lo que sea que se te ocurra y que quede en tu casa. Piénsalo a lo mejor no en tu casa, en tu oficina, en el lugar donde quieras. Pero cuando tratas de llegar a otro lugar con otras personas, resulta que sí tienes esa luz y que sí brillas y que sí puedes ser empático y que sí puedes ser servicial y cooperador. Y entonces, ¿cuál es el verdadero tú? Yo creo que el verdadero tú es ese que vive en la intimidad. Ese que donde te sientes seguro se muestra. Afuera, la realidad es que estamos tratando todo el tiempo de encajar, de empatar con la gente, de pertenecer, pero en casa, pues te sientes que ya eres de ahí porque ahí naciste tal vez, porque ahí vives, porque ahí estás creciendo, porque ahí está tu familia y crees que no necesitas que no necesitas mostrar nada de esto porque simplemente tu familia ahí está, ya la tienes y no va a pasar nada. Pero entonces, ¿es real esta luz que estás mostrando afuera o realmente lo estás utilizando como una guerra interna, como una dualidad en la que estás siendo dos personas al mismo tiempo, estás interpretando dos personajes, el personaje de afuera y el personaje de adentro? Fíjate, ¿qué tanto de ti mismo has ocultado solo por miedo de no ser aceptado? Porque ocultarte se puede hacer de dos maneras. Uno, no mostrando quién soy, lo más común, o mostrando lo que no soy para que las personas tengan una idea de mí. Les estoy creando una idea de mí a las personas porque eso es lo que quiero que sepan de mí, lo que quiero que vean de mí, porque quiero que así me recuerden, porque quiero que así me vean, porque quiero que así me sientan, porque piensen que así soy. Y entonces estás creando un personaje, pero mantener ese personaje es bien cansado. O tal vez lo estás haciendo al revés, realmente donde estás escondiéndote es con los tuyos, porque a lo mejor no tienes la confianza suficiente, porque en casa te dijeron que no estaban permitidas ciertas cosas y entonces te reprimes. A lo mejor tú eres una de esas personas muy apapachadoras, que les encanta decirle a la gente lo que sientes por ellas y eres de esas personas que pueden llegar con un amigo, con una amiga y abrazarlo y decirle, oye amigo, te quiero muchísimo, me encanta estar contigo, pero cuando llegas a casa no le das ni un beso ni un saludo a tu familia, simplemente llegas así como de, ya llegué familia. O sea, entérense de que ya llegué. Les hago saber que ya llegué. Pero con mis amigos sí llego y los abrazo y los apapacho y hola, ¿y cómo estás? Y chocamos manos y en casa no. Tal vez porque en casa te dijeron que no se valía hacer eso. Porque en casa no se valía decir te amo todo el tiempo. Porque en casa no se valía ser tan demostrativo porque se veía mal. Porque no estamos acostumbrados a eso. Pero es una costumbre que venimos arrastrando de una a otra generación, donde ni siquiera sabemos por qué. Te he contado alguna vez la historia de que estaban en una cena de acción de gracias o en una cena de Navidad, como quieras, ponla en el escenario que te acomode, y llega la mamá y pone el pavo recién cocinado, salido del horno, en la mesa. Y ve que le falta un pedacito al pavo. O sea, no está el pavo completo, sino que le falta un pedacito. Y le preguntan, la hija le pregunta, oye mamá, ¿y por qué el pavo siempre se le corta una parte? Y la mamá dice,
porque así se debe de hacer, porque así es la receta de la abuela. Y entonces la hija aprende y cuando ella cocina su propio pavo, siempre le corta un pedacito y lo deja incompleto en la charola y se ve hermoso, delicioso, se antoja, pero le falta un pedazo. Y cuando le preguntan a la hija, oye, ¿y por qué el pavo no está completo? Es que así es la receta de la abuela. Y después cuando llegamos al preguntarle a la abuela nos dice, oye abuela, ¿por qué siempre que cocinas el pavo le cortas un pedazo? ¿Qué tiene que ver eso con la receta? ¿Sabe más rico? ¿Es tu secreto culinario para que sea tu receta especial? Y la abuela dice, es que cuando yo cocinaba el pavo, mi horno era muy pequeño y entonces el pavo no cabía en el horno y le tenía que cortar un pedazo para que cupiera y pudiera hornearlo. Pero nunca preguntamos. La mamá nunca le preguntó, la hija nunca preguntó, hasta en algún momento fue y le preguntó a la abuela y resulta que era por una razón totalmente desconocida que nada tenía que ver con lo que todos estábamos suponiendo. Lo mismo pasa con las costumbres en casa. Cuando en casa sentimos que hay cosas que no se deben hacer, que están prohibidas o que no son válidas, pero que fuera de casa sí, generalmente tiene que ver con algo que nos reprimieron o que nosotros mismos reprimimos, dada nuestra interpretación de lo que sucedió, y dijimos, esto no se puede hacer, esto no se vale dentro de casa, pero fuera de casa sí. Y te puedes dar cuenta muy fácil cuando fuera de casa te sientes muy cómodo haciéndolo, pero dentro de casa se siente prohibido. Se siente como que estás transgrediendo algo de la familia que no está bien o simplemente no te sientes cómodo con eso. Pero ¿cómo no te puedes sentir cómodo? Por ejemplo, ¿por qué sí es muy fácil abrazar a un amigo, pero no es muy fácil abrazar a tu mamá o a tu hermano? ¿Por qué es muy fácil hacerlo con otras personas y no en tu casa? Algo hay que resolver ahí, que lo dimos por hecho y nunca lo resolvimos y se quedó como costumbre. Y seguramente le vamos a enseñar eso a nuestros hijos, que dentro de casa las cosas son así porque esa es la costumbre familiar, porque esa es la tradición. Y entonces así es como creamos la moral. Si nos vamos a la definición de moral, al origen etimológico, moral significa costumbre. No significa lo que está bien, lo que está aceptado por la sociedad, lo que es bueno para nosotros. No, moral significa costumbre. Y entonces cuando tú dicen faltas a la moral, son faltas a nuestras costumbres. Pero las costumbres se pueden cambiar. En cualquier momento puedes cambiar de costumbre, solo necesitas cambiar de hábitos. ¿Y cómo lo haces? Enfocándote en aquello que realmente te funciona y no te funciona. Pero atreverte a mirar ahí, como lo veníamos diciendo, cuál es la luz y cuál es la sombra. Y si esa luz realmente es una luz o es un escondite para no mostrar tu sombra. O esa sombra es realmente el escondite para no mostrar tu luz en el lugar donde no se te fue permitido y no te atreves a romper los patrones. ¿Te suena? Ponme por favor en los comentarios si esto te va haciendo sentido, porque es bien importante mirar este lugar. Es bien importante que nos metamos en este lugar donde realmente lo que sucede es que estamos evitándonos a nosotros mismos. Estamos tratando de darle la vuelta a lo que sentimos, a lo que pensamos, simplemente porque no vamos a saber qué hacer con ello después. ¿Qué tal si me atrevo a llegar a casa y abrazar a mi mamá y darle un beso y decirle, mamá, te amo mucho? ¿Y qué tal que mi mamá me rechaza? Bueno, ¿y si te rechaza qué? Lo importante, te lo he dicho muchísimas veces, lo importante es lo que tú tienes para dar, lo que tú tienes para entregar. Cuando lo entregas desde el corazón, desde tu conciencia, ahí es donde está el valor. El valor no está en cómo lo reciben o si lo reciben o no lo reciben las personas, si les gusta o no les gusta. El valor está en lo que tú estás entregando y desde dónde de ti viene. Viene desde tu conciencia, desde tu corazón, desde tu amor profundo, o viene desde tu quedar bien o desde tu esconderte o desde hacer lo correcto. ¿Desde dónde viene? ¿De dónde viene todo lo que estás creando hoy? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el origen de todo esto? Piénsalo un poquito. ¿De dónde estoy generando todo esto? ¿Es realmente mi luz
¿O es realmente una máscara que me estoy poniendo para verme luminoso, pero es porque tengo miedo de mostrar quién soy, porque considero que quien soy es algo medio oscuro y que ser oscuro está mal? Vamos desglosando. Ponme en los comentarios todas tus dudas. El mayor miedo no es la oscuridad, es vernos tal y como somos. No nos da miedo el enfrentarnos a esta oscuridad. Nos da miedo reconocer que esa oscuridad somos nosotros. Imagínate que de pronto, no sé, yo soy una persona a la que, a la que no le gusta saludar a las personas. Y todo el tiempo voy saludando solo por cortesía, solo porque sí, solo porque no sepan que no me gusta saludar. Y te estoy dando un ejemplo absurdo, pero ponlo en el ámbito que tú quieras. Soy una persona que no le gusta ser empático con otros. O soy alguien que le gusta estar aislado y que me choca estar con gente. Y cuando estoy con ellos me porto muy amable solo porque no me molesten y me dejen en paz. No sé, cualquier cosa que se te ocurra. Pero realmente, ¿de dónde viene? ¿Estás tratando de quedar bien con los demás o estás siendo realmente quien eres? ¿Es tu luz o es tu sombra la que está hablando? O ninguna de las dos. Y las dos, tanto tu luz como tu sombra, están siendo máscaras para no mostrar quién eres. ¿Cómo eres realmente? No podemos ser luz todo el tiempo, pero tampoco podemos ser oscuridad todo el tiempo. Somos una dualidad. Y hay veces que la luz nos funciona y hay veces que la oscuridad nos funciona. Pero le tenemos miedo a esa parte oscura, a esa parte que no vemos. ¿Y por qué no la vemos? Imagínate la luna. La luna, obviamente, es esférica y hay una parte de la luna que desde la Tierra nunca vemos. Le llamamos el lado oscuro de la luna. Pero no porque esté oscuro significa que no exista. Solo significa que no lo podemos ver. ¿Y por qué no lo vemos? Pues dadas nuestras condiciones. Dadas nuestras condiciones en las que estamos hoy día, no la podemos ver. ¿Y qué pasaría si la viéramos y descubriéramos qué hay ahí? Ya lo hemos hecho de alguna manera a través de los viajes espaciales, etcétera, y sabemos que hay ahí, pero desde aquí, desde donde estamos, no lo vemos. Imagínate que tú eres esta luna y que le estás mostrando a todos todo el tiempo solo la cara de luz de la luna, pero que detrás hay muchísimas otras cosas, porque la cara que se ve solo es la mitad y la otra mitad de ti está oculta. Pero está oculta ¿por qué? Te vuelvo a hacer la misma pregunta. Está oculta porque realmente es algo malo o porque es algo que te da miedo mostrar de ti. Y si te da miedo mostrar de ti, es porque realmente no lo conoces. A lo mejor te has topado con ello alguna vez y dices, no, pero es que yo en ciertas circunstancias me torno muy agresivo, entonces por eso mejor prefiero no ir a ese lugar. Ya sé que cuando ciertas circunstancias o situaciones me hacen sentir de esta manera, yo sé que voy a estallar y me pongo agresivo y sé que puedo pelearme con cualquiera, entonces mejor no entro ahí. Pero eso también está hablando de una persona fuerte que tiene arrojo, que tiene entrega. El chiste es perderle el miedo a que esto puede ser algo malo y encontrarle la manera en la que sí puede ser productivo. Imagínate una persona que puede ser así que se puede transformar en esta persona arrojada, valiente, que se puede aventar al ruedo sin más, sin pensarlo. Imagínate si lo encamináramos a un proyecto. Imagínate si lo encamináramos a construir un sueño, a construir una familia, a construir una pareja, a construir un negocio. Con ese nivel de agresividad podríamos hacer muchas cosas. Porque agresivo, ¿qué significa? Significa arrojado, entregado, que va, que... Es muy diferente. Confundimos la palabra hostil con la palabra agresivo. Hostil es que va y hace daño, pero agresivo es que va y lo hace sin pensar. Es decir, que se arroja, que va. Si creemos que ser agresivos es parte de nuestra oscuridad y lo reprimimos todo el tiempo, pues ahí está el por qué nunca conquistas tus sueños, el por qué no tienes dinero, el por qué tus proyectos no se cumplen, el por qué siempre pierdes a las personas, el por qué se te van los amigos, el por qué la pareja nunca está cómoda contigo, etc. Ahí está la respuesta. Y solo está en el punto de
ir a buscar cuál es el origen. Y el origen generalmente es un miedo oculto. Es el miedo que tenemos a enfrentarnos a nosotros mismos. Resistimos mirar dentro porque duele admitir esas debilidades. Y quiero que diferencies aquí debilidades de vulnerabilidades. Ser vulnerable no significa ser débil. Ser vulnerable significa conectar con realmente quién eres y poner tus sentimientos, tus emociones y quién eres realmente al servicio de ti, de las circunstancias y del mundo. Y dado que ser vulnerable conecta directamente contigo, con quién eres, entonces tus fortalezas también se potencializan. Y eso te hace ser más fuerte. Pero realmente confundimos vulnerabilidad con debilidad y entonces, como decimos, no, pero es que si yo me siento tantito vulnerable, entonces la gente va a pensar que soy débil o me voy a sentir débil o yo me voy a tachar como débil y entonces preferimos la incomodidad de la ignorancia antes del cambio, es decir, si todos lo ignoran de que soy así, todo está bien. Si yo hago como que no sé que soy así, entonces está bien, porque entonces no tengo que cambiar, porque entonces estoy en un lugar cómodo, estoy en un lugar donde no tengo que demostrarme nada, porque ya me acostumbré a vivir ahí y porque ya sé cómo sobrevivir en este lugar. ¿Pero quieres seguir sobreviviendo todavía? ¿O quieres realmente descubrir una vida que vale la pena ser vivida? Una vida donde trasciendas, donde te sientas pleno y satisfecho, donde cada sueño y cada proyecto que te plantees sea alcanzable. Tú eliges, solo escoge qué lado de la moneda quieres. Nos engañamos con frases como estoy bien así, o no necesito remover el pasado, o así soy y qué, es que así me enseñaron, es que pues yo no estuve acostumbrado a esto, es que en mi familia no me enseñaron esto, es que yo nunca estudié esto, es que así aprendí a sobrevivir. Ajá. Pero la vida puede cambiar en un instante. ¿Cómo? A veces es la vida la que te pone retos y te obliga a que cambie de un día para otro. O puedes tú tomar las riendas de tu propia vida y entonces ser tú quien decida qué rumbo le das. Nos dice Lady, hola, buenas noches, estoy desde mi compu, pero ahí no puedo mandar comentarios, pero bueno, muy atenta al tema. Ok, perfecto. Qué bueno que estés atento y que no puedes mandar comentarios como el que nos llegó. Pero quiero que veas esto. Cuando tú dices, y retomando un poquito esto, fíjate cuántas veces sucede aquí. Vamos a analizar, no es por juzgar, pero vamos a analizar un poquito. Dice, no puedo mandar comentarios, pero tenemos el comentario aquí. ¿Cuántas veces pasa eso en tu vida? ¿Cuántos dices, no, es que yo no puedo esto, pero toda la gente te reconoce porque lo hiciste o porque todo el tiempo lo haces? No, es que yo no puedo conectar con las personas y todas las personas siempre están súper agradecidas contigo por la manera en que conectaste con ellos. Es que yo no tengo la capacidad de hacer tal o cual cosa, pero toda la gente te reconoce porque, es que tú eres muy bueno haciendo esto. Es que tú eres muy buena para este tipo de cosas. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no pones un negocio de esto? Entonces, no, ¿cómo crees? No, yo no soy bueno para eso. ¿Cuántas veces te sucede? Fíjate cuántas veces caemos en esta contradicción y sucede que solo somos nosotros contándonos una mala historia de nosotros mismos. Te estás contando una historia que solo tú te la crees o tratas de creértela para justificar el lugar donde te estás colocando. ¿De verdad vives en paz o solo sobrevives en silencio? Y fíjate, y te la voy a cambiar. ¿Sobrevives en silencio? ¿O sobrevives gritándole a todo el mundo todo el tiempo cuál es la imagen que deben de tener de ti para ocultar realmente quién eres? Para ocultar aquello que realmente te da miedo mostrar de ti porque no sabes cómo lo van a tomar, porque ni siquiera tú sabes cómo manejarlo. Porque no lo conoces, lo has visto alguna vez, has tenido algún acercamiento con esa parte de ti y te asustó en algún momento, dijiste esto no está bien y entonces mejor lo dejamos aquí guardado porque qué tal que entonces lo sacamos y qué tal que algo pasa. Entonces mejor no toquemos ese lugar, dejemos ese cajón cerrado porque entonces ya no vamos a saber cómo manejarlo.
Y es justamente eso, es el miedo a no saberlo manejar. Es el miedo a que cuando conocemos esa sombra nos metemos en la trampa de esa sombra, porque esa sombra se siente cómoda porque la estamos conociendo. Cuando conocemos el lugar de terror, ya no nos da miedo. ¿Por qué? Porque ya aprendimos a vivir con esos fantasmas. Porque ya aprendimos a convivir con los zombies que están ahí. Porque ya aprendimos a lidiar con todas las situaciones. Pero no significa que lo estemos haciendo de la manera en la que nos lleve a crecer o a avanzar o a trascender en la vida. Solo significa que lo estamos haciendo de la manera en la que aprendimos a sobrevivir. En la manera en la que nuestro ego nos dice: aquí podemos estar seguros. Pero el ego, acuérdate, te da una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque es el lugar que aprendió a manejar, pero no es el lugar donde vas a crecer y donde te vas a expandir. Es el lugar donde, pase lo que pase, ya sabes cómo manejarlo. Brenda Sánchez nos dice: interesante el concepto de agresividad de forma asertiva. Agresividad es eso, agreso. Busca un poquito, te invito a que busques la palabra en el diccionario, búscala, googleala y ve qué significa. Porque muchas veces nos pasa con las palabras, pero nos pasa con nosotros mismos. Por no entendernos a nosotros mismos, le colgamos significados que no son congruentes, que no nos apoyan a crecer, que no nos impulsan. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos casamos con ideas que nos limitan, que nos sabotean, que nos dicen a nosotros mismos: no puedes, no es para ti, no te lo mereces, acostúmbrate a tropezarte todo el tiempo porque así es la vida. Pero a ninguno de nosotros nos gusta vivir una vida así. El miedo a lo desconocido nos encadena al mismo patrón. ¿Por qué? Porque darle la vuelta a algo desconocido nos lleva a encontrar esas rutas de acción donde ya sabemos por dónde no entrar ahí y entonces jamás lo resolvemos. Jamás resolvemos el problema de fondo porque todo el tiempo le estamos dando vueltas. Si nos atrevemos a enfrentarnos a ello, seguramente nos vamos a dar cuenta de que no era tan grande. O si nos damos cuenta de que sí realmente era un problema grande, pues entonces vamos a encontrar el camino para decir: aquí no estoy preparado y entonces necesito prepararme, necesito aprender sobre esto, necesito desarrollarme, necesito tomar terapia, necesito tomar un curso, necesito lo que sea. Y entonces enfocarte. Y entonces, cuando te enfocas, el problema se reduce. Solo por conocer el problema ya tienes la mitad del camino ganada. Lo podemos tener ahí como un fantasma, como un ente que está ahí escondido, como un monstruo debajo de la cama que está dispuesto a salir en cualquier momento y nos va a atacar. O lo podemos tener ahí como: ya sabemos que es fuego y que quema y que si me acerco me voy a quemar, pero también ya sé que lo puedo controlar de cierta manera para que no me queme. Y entonces utilizarlo a mi favor y entonces ahora sí, con ese fuego puedo calentar mi agua para bañarme, puedo cocinar mis alimentos, puedo hacer 10,000 cosas. Pero hasta que lo conocemos, hasta que salimos de esta trampa de lo desconocido. Hay algo que se llama el complejo de Jonás, que dice que nosotros aprendemos a huir de nuestra propia grandeza por temor a brillar. Este mensaje, fíjate, a mí me lo dijeron hace algunos años y yo no lo creía. Yo decía: es que nosotros todo el tiempo, todas las personas estamos buscando ser mejores. Y si hay algo en lo que soy bueno, si hay algo en lo que yo puedo contribuir al mundo, si hay algo en lo que a mí me gusta, en lo que yo quisiera participar, pues todas las personas todo el tiempo vamos a estar buscando involucrarnos en ello. Todas las personas vamos a intentar brillar en todo momento. La realidad es que no. Tristemente, la realidad es que no. Uno de nuestros más grandes miedos es a brillar. Porque, ¿qué tal si resulto bueno en eso? ¿Y luego? ¿Qué tal si a la gente no le gusta? ¿Y luego? ¿Qué tal si la gente me exige más porque ve que soy bueno en eso? ¿Y luego?
El miedo a brillar es muchísimo más grande que el miedo a tu propia oscuridad. Porque tu oscuridad ya aprendiste a controlarla, ya aprendiste a mantenerla ahí escondida, guardada, apagada. Pero tu luz, ¿qué tal si brillar te empuja o te pide crecer? Te pide dejar el lugar donde estás, te pide dejar a los tuyos. ¿Qué tal que te pide cambiar de vida? ¿Qué tal que te pide cambiar de hábitos? ¿Qué tal que te pide cualquier cosa? Pero no queremos movernos, estamos tan acostumbrados a quedarnos en el mismo lugar, en las mismas cosas, lidiando con las mismas cosas, contándonos el cuento de que lo estamos haciendo bien, para no entrar realmente en esa materia donde realmente habría cambios, donde realmente habría progreso, donde realmente habría crecimiento. Pero nos quedamos estancados ahí. No estamos teniendo miedo de nuestra oscuridad. Nuestra oscuridad ya aprendimos. De hecho, nos mantenemos la mayor parte del tiempo ahí, porque brillar sería complicado. Muchos de nosotros tenemos temas de merecimiento. Y entonces es como, bueno, y si yo hago algo grande, ¿qué tal si lo logro? ¿Qué tal si conquisto la montaña? Pero ¿realmente será para mí? ¿O realmente a la gente le va a gustar? ¿O qué va a pensar las personas de mí? Puras trampas, puro sabotaje. Cada excusa de no tengo tiempo, ya es tarde para mí, no es para mí, no tengo dinero, es que la vida no me lo permite, es que estoy muy ocupado, es que todos son pretextos. Todos son pretextos para reforzar ese lugar del cual no queremos salir y se convierte en una cárcel que está viviendo dentro de nosotros. Es decir, nosotros estamos encerrando esa cárcel y estamos poniendo nuestros sentimientos, emociones y nuestros mejores pensamientos e ideas encerrados en un lugar donde no les permitimos salir, porque si salen no sabríamos qué hacer con ellos. Pero ¿qué tal si nos atreviéramos a conocerlos antes de dejarlos salir? Hacer esa introspección de conocerme, de decir, ok, para esto sí soy bueno, para esto no. Pero si no soy bueno, necesito darle la vuelta, necesito encontrar alternativas, etcétera. Pero siempre estar en esa búsqueda constante de cómo puedo utilizar lo que ya traigo de fábrica a mi favor, a favor de mi entorno, a favor de los demás. ¿Cómo lo puedo utilizar en vez de esconderlo y dejarlo ahí oculto, que se pudra en esa cajita? Cuando a lo mejor por ahí está escondido tu mayor virtud. Y solo por el miedo de no mirarla, se quedó ahí escondida, tal vez por siempre, y nunca salió. Y entonces la vida se perdió de ese gran artista. La vida se perdió de ese gran empresario. La vida se perdió de esa gran mamá. La vida se perdió de ese gran amigo, de esa gran amiga. ¿De qué le estás negando a la vida de ti? ¿Qué es lo que no le quieres mostrar? ¿Qué precio estás pagando por quedarte en lo malo conocido? El precio de no tener una vida espectacular, una vida que puedas presumir, una vida en la que, deja de lo que digan de los demás o si la presumes, una vida en la que digas, wow, podría morirme hoy mismo y estaría plenamente satisfecho, estaría plenamente satisfecha de lo que he hecho hasta hoy, porque no me rendí nunca. Porque todo lo que hice en mi vida estuvo siempre alineado con mis sueños. Hoy me podría morir y no tendría deudas emocionales ni conmigo ni con nadie, porque lo entregué todo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso hoy? ¿Cuántos de nosotros, si hoy fuera nuestra última noche, moriríamos en paz totalmente? Porque no dejamos ninguna deuda pendiente. Ninguna deuda con el mundo, pero sobre todo ninguna deuda con nosotros mismos. ¿Qué es lo que todavía te debes y no te has atrevido a pagarte? Porque no has atrevido a entrar en esos lugares, en ese lugar, pero sí te atreves a pagar el precio de vivir en el lugar incorrecto. Sí te atreves a pagar el precio de sacrificarte todos los días. Sí te atreves a pagar el precio de conformarte con la vida que tienes. ¿Estás siendo conforme con la vida que tienes o la vida que tienes es realmente la vida que tú decidiste construir? Tu día a día, piensa, ¿cómo fue tu día de hoy? ¿Tu día de hoy fue algo que tú diseñaste,
que tú dijiste, hoy quiero que sucedan estas cosas y me voy a encargar de que sucedan, y hoy, ahorita, a las 8:40 de la noche, me doy cuenta de que realmente mi día yo lo construí y que hice realmente lo que quería hacer, y que las cosas, tal vez algunas no me salieron como las planeé, pero sí puse mi esfuerzo en ello, mi empeño, y mi energía se quedó ahí y aprendí cómo hacerlo mejor el día de mañana. ¿Cuántos de nosotros podemos contestarnos así? A nosotros mismos, no a los demás, a nosotros mismos. ¿Cuántas personas nos podemos decir, lo logré? Hoy lo logré. ¿Cuántas personas? Hay veces que la oscuridad asusta, porque son terrenos donde no conocemos qué hay. Tal vez nos hemos atrevido a mirarlo un poquito, pero no nos hemos metido de fondo realmente a ver qué hay y realmente ver qué tan oscuro era. A lo mejor nada más era medio gris y nosotros lo vimos negrísimo. No lo sé. Pero también la luz asusta. Como te decía, a veces brillar da mucho miedo porque no nos creemos capaces de sostenerlo. A veces no tenemos a la oscuridad, sino a nuestra luz. Estamos viviendo en esa luz, pero nos da miedo de que nos vayan a juzgar, de que cause envidia, de que cause rechazo, de que hable la gente, que sintamos vergüenza de, oye, ¿y quién eres tú? Fíjate, ¿cuántas veces has escuchado que las personas, o nosotros mismos, o si tú lo has dicho alguna vez, es que esa persona se cree mucho? No, es que ese se siente un dios. Es que él siente que lo sabe todo. Es que él siente que las puede todas. No, es que a esta persona no se le gana ninguna. ¿Cuántas veces lo has pensado, lo has dicho? Y si solo se tratara de una persona que está tan cómoda consigo mismo que no importa lo que tú pienses, sí se siente como un dios, sí tiene toda la razón, sí tiene todas las respuestas y sí las puede todas. ¿Por qué? Porque probablemente así se lo planteó. No estoy diciendo que sean todos los casos, probablemente es un fanfarrón que está por ahí solo alardeando para esconder también su oscuridad, pero pensemos que sí hay personas así. ¿Cuántas personas has conocido que realmente cada que tienes una plática con ellos, te aportan? Yo he conocido muchísimas. Tengo muchos amigos y amigas que me encanta verlos, aunque los veo muy de vez en cuando, porque estamos lejos geográficamente, pero cada que los veo es enriquecedor participar de la conversación con estas personas, porque siempre aportan, porque son personas que siempre están en crecimiento, en avance, que están buscando siempre proyectos, avanzar, crecer, compartir. Pero no significa que yo esté en la posición de, bueno, pero es que ellos porque ellos tuvieron suerte y entonces pues les ha ido bien y entonces sí tienen la oportunidad de pensar de esta manera. Cuando peor te va es cuando más oportunidades tienes. Porque piénsalo así, ¿qué tanto más bajo podrías caer? Si ya estás hasta el suelo, si ya te sientes hundido, si ya te sientes derrotado, ¿no será que a partir de ahí solo cosas buenas podrían pasar? Cuando nos insertamos este tipo de pensamientos en la cabecita, es cuando se abren las oportunidades. Es cuando un futuro distinto se empieza a plantear. Y entonces surgen ideas y surgen proyectos y surgen oportunidades. Porque nacen ahí, nacen contigo. Nacen contigo creyendo en tu propia luz. Nacen contigo olvidándote del juicio, la envidia, el rechazo, de lo que van a pensar. Nacen contigo cuando dejas de autosabotearte para encajar y no incomodar a otros. Fíjate cuántas veces simplemente has apagado tu luz porque dices, no, es que qué tal que piensan que yo soy mejor que él.
Y sí, probablemente sí eres mejor que él, sí eres mejor que ella, y no pasa nada, está bien, cada quien tenemos un nivel de desarrollo y de crecimiento, y cada quien estamos en determinada etapa de nuestra vida, donde no tiene que ser una competencia contra los demás. No se trata de a ver quién es el mejor en la vida, se trata de que tú te encargues de que tu vida sea la mejor para ti, y de paso para los tuyos. Pero empezando por ti. No te dejes al último, empieza por ti, porque cuando tú creces no hay otra alternativa más que los demás que están al lado de ti también crezcan, porque o crecen o se van, o crecen contigo o se van porque ya no caben en el mismo contexto. Y si te acompañan en ese crecimiento, y si crecen contigo, perfecto. Y si se van, también está perfecto, porque significa que simplemente no era su momento, no estaban listos para crecer. Probablemente lo estén más tarde, o tal vez no. Pero no importa. Cada quien vivimos nuestro proceso y es importante respetar el proceso de cada uno. Si tú puedes inspirar a los demás para que avancen en su propio proceso, increíble, genial, y festéjatelo, bien, buenísimo. Si no, solo respétalo. Pero no te apagues por estorbar en el proceso de alguien. Es tu proceso y cada quien está viviendo el suyo. Y si tú te sientes como que crecer y brillar le estorba a los demás, ¿qué crees? Estás en el lugar equivocado. Lo único que tienes que hacer es moverte 2 pasitos a la derecha, encontrar un nuevo lugar, un nuevo camino, y entonces ahora sí crecer. Busca gente que esté interesada en lo que tú estás haciendo para que te compartan su experiencia. Hay muchos círculos que se hacen que se llaman masterminds o mentes maestras, donde yo he tenido la oportunidad de participar en algunos de ellos y es increíble. De hecho, ahí es donde más amigos hago, porque te juntas con personas que están a lo mejor no haciendo lo mismo, no están en la misma área, en el mismo actividad, pero sí en el mismo canal. Y entonces compartes ideas y intercambias sabiduría, intercambias conocimiento, te ayudan a probar, te ayudan a darte retroalimentación, muchísimas cosas. Pero entonces te cambias del lugar donde todo el mundo te está mirando y te está juzgando y te está apuntando y te está midiendo a ver a qué hora te equivocas, al lugar donde todo el mundo se emociona, te aplaude y te reconoce cada que das un paso adelante. Y que además te sostiene cuando das ese paso y te caes. Te sostiene, te impulsa y te enseña. Tú eliges en qué lugar está. Todo depende de si confías en que tu luz merece brillar y merece ser recibida por todos. Si tú piensas que tu luz es algo que estorba para los demás, entonces estás viviendo la vida de los demás. Comienza a vivir tu propia vida. Dice Annie Ríos, dice, cierto, caer te da la oportunidad de ver que eres capaz de lograr más de lo que esperabas. Sí, siempre y cuando seas consciente de que una caída es una oportunidad. Puedes considerar una caída como un fracaso y sentirte derrotada. Y se vale por un momento, porque hay emociones, hay sentimientos. También se vale de pronto sentirse y llorar un ratito, pero solo un ratito. Piensa que cada caída es una oportunidad de levantarte desde un nuevo lugar, con un nuevo aprendizaje, donde ya sabes qué es lo que te hace caer y entonces la próxima vez no repetirlo o repetirlo con conciencia para encontrar cuál es el punto donde estás fallando. Y entonces ahora sí caer, como decía Buzz Lightyear, él decía, yo no vuelo, yo caigo con estilo. Bueno, cae con estilo. Y caer con estilo significa planear tu caída. Fíjate si no hacía esto Buzz Lightyear, si ya viste la película de Toy Story, seguramente todos la vimos. Y Buzz Lightyear lo que hacía era, por azares del destino, rebotaba en miles de cosas, le aparecían toboganes y cosas, pero nunca caía, o sea, nunca tenía una mala caída. De hecho, parecía que sus caídas estaban planeadas. Justo por eso, porque cuando confías en la caída, entonces ya no se vuelve un fracaso. Fíjate, yo antes decía, prepárate para saltar al precipicio y confía en que tus alas te van a sostener. Y después cambié eso porque dije, pero no de todo tengo alas, no estoy listo para todo.
Y entonces empecé a pensar, ponte al borde del precipicio y aviéntate. Y confía en que durante la caída serás capaz de construir las alas que te sostengan. Ya no es necesario esperarme a tener mis alas. Las voy a construir mientras me caigo. Porque cuando me voy cayendo, voy midiendo la caída y voy viendo qué necesito. Y entonces las construyo de acuerdo a eso que necesito en ese momento. Y entonces mis alas van a ser perfectas para sostenerme en esa caída, levantar el vuelo y emprender hacia no sé qué lugar. Es increíble cuando das este salto de fe, pero de fe en ti. Cuando confías en que tu oscuridad es realmente solo el lugar que no has explorado. No es algo malo de ti, solo es algo que desconoces o que de pronto conociste por encimita. Te dio miedo y lo ocultaste porque pensabas que estaba mal. Pero solo tenemos que encontrar cómo utilizarlo a favor de ti y a favor del mundo para que se convierta de tu oscuridad a tu luz, que se convierta de una debilidad a un superpoder. Encogerte para no molestar no es humildad, es autoabandono. Esto es bien importante que lo entiendas, porque muchas veces lo que hacemos es agacharnos, apagarnos un poquito, y entonces nos disfrazamos de humildes. Pero en realidad lo que estamos haciendo es autoabandonarnos. Es renunciar a nuestro poder, es renunciar a nuestra luz para decir, no se preocupen, yo no les estorbo. Pero te estás estorbando a ti, te estás autosaboteando. Estás haciendo todo lo que necesitas para no crecer. ¿Cómo integramos luz con oscuridad? Tu sombra no es una condena, puede ser tu mayor belleza. ¿Por qué? Porque no sabes cuántas cosas hay ahí guardadas. Imagínate que tu oscuridad es ese baúl del abuelo, de la abuela que está ahí en el ático guardado y que nunca has abierto, pero que el abuelo guardaba y atesoraba increíble. Pero que un día fuiste y lo abriste y te diste cuenta de que había miles de cosas impresionantes. Tal vez había un libro, tal vez había un juguete, tal vez había un escrito, tal vez eran las cartas que el abuelo le escribía a la abuela y te generó inspiración y te inspiró para hacer cosas grandes. ¿Cuál es ese baúl de tu vida que no quieres abrir porque te da miedo encontrar lo que hay ahí? ¿Cuál es esa belleza que no te atreves a mirar de ti mismo? ¿Qué es eso? Fíjate. ¿Cuántas veces te miras al espejo y dices, no me gusto? ¿Cuántas veces dices, esto no está bien de mí? Y está bien, pero toma acción. Si tú dices, esto no me gusta, ok, no trates de cambiarlo. Fíjate, cuando algo no te gusta de ti, mi consejo es, no trates de cambiarlo. Primero averigua el por qué no te gusta. Puede ser que no te guste porque realmente sea algo feo de ti, vamos a decirlo así. O porque no te has atrevido a explorarlo de tal manera que le encuentres el potencial. O porque no te has conocido de tal manera y a tal grado y a tal profundidad que llegues a un nivel de aceptación donde te des cuenta que tal cual eres perfecto. Silvia nos dice, buenas noches, así me pasó hace poco y hoy estoy tomando acción. Felicidades, Silvia, por tomar acción, porque justo se trata de eso. La psicología sistémica dice, todo lo que no se ve, se pudre. Cuando estamos hablando de constelaciones familiares y de organizar el sistema de la familia, todo lo que está oculto son problemas que se heredan de una familia a otra, de una generación a otra, que normalmente nosotros estamos resolviendo los problemas de otros porque simplemente se quedaron ahí atorados y en algún momento se tenían que resolver. Y tal vez nos tocó a nosotros o simplemente nosotros lo estamos cargando para pasarlo la estafeta a nuestros hijos. No lo sé. Pero
si detenemos la cadena y simplemente decimos, ok, vamos a abrir el baúl, vamos a ver realmente qué hay aquí, vamos a mirar qué hay dentro y entonces vamos a ver cómo lo resolvemos, qué realmente sí nos daba miedo y qué no. Piensa en esto. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, la película de Monster Inc. ¿Qué es lo que pasó con Boo? Lo que pasó es que el monstruo no le asustaba. Y entonces eso hizo que cambiara todo absolutamente. Porque donde todos estaban acostumbrados a un patrón donde los monstruos asustan, de pronto resulta que lo mejor que pueden sacar los monstruos de los niños son risas. Y que las risas son muchísimo más valiosas que los gritos. Piénsalo un poquito en tu vida. En tu vida, ¿qué es lo que es más valioso que aún no te atreves a mirar o que ya lo viste, pero que te da miedo sacarlo, te da miedo desempolvarlo porque no vas a saber qué hacer con ello? Dice Silvia, qué increíble es darme cuenta de que soy capaz de aprender y hacer cosas nuevas. Todos somos capaces de ello, pero tenemos que romper el miedo a hacerlo. Tenemos que romperlo. Dice Silvia, entender mi entorno. Exactamente, entender tu entorno, tu contexto, pero no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es decir, me entiendo a mí, me comprendo a mí, me conozco a mí y con base en ello veo cuál es el entorno en el que yo decidí meterme. No en el que la vida me puso, es en el que yo decidí meterme, porque este entorno es el lugar que yo estoy creando. Este entorno es el lugar en el que yo he elegido año tras año mantenerme ahí. Porque yo podría darme la vuelta, irme a vivir a otro lugar, a otro país, a otro estado, a otra colonia, a otra casa. ¿Pero por qué no lo hago? Por miedo. Por miedo a no ser capaz, a no ser suficiente, a no poder. Siempre podemos. Siempre hay manera. Solo tenemos que romper ese tipo de miedos. La libertad no está en negar tu sombra, sino en reconciliarte con ella. Cuando abrazas tu sombra, das permiso a otros a hacer lo mismo. Es inspiración pura. Lo que te decía, cuando tú creces, la gente a tu alrededor o crece o se aleja. Y si se aleja, qué bueno. Probablemente sí te va a doler que la gente que quieres se vaya. Pero va a llegar gente que te va a llenar ese espacio y te va a permitir crecer porque va a estar alineada con tus mismos sueños, porque está alineada con tu energía. Integrar libera energía para tu verdadera luz. Cuando tú integras esta sombra y la haces parte de ti y la abrazas, entonces cosas increíbles pasan. Te quiero hablar de algo increíble que está por suceder. Ya sucedió en marzo de este año y según tengo notas, va a suceder el 7 de septiembre. Es decir, hoy estamos a 3 de septiembre de 2025. El 7 de septiembre va a suceder esto. Va a haber un fenómeno en el cielo que generalmente sucede todo el tiempo. Pasa cada rato y es un eclipse lunar. Pero este eclipse lunar tiene una característica. Va a hacer que la luna se vea roja. A esta luna le llaman luna de sangre por algunas cuestiones históricas. Pero más allá de llamarle luna de sangre, el espectáculo es increíble. Pero sucede porque la Tierra se interpone en línea recta entre el Sol y la Luna. Y entonces la Tierra tapa la luz del Sol hacia la Luna, pero la tapa en cierto ángulo que no toda la luz, no todo el espectro lumínico se tapa y alcanza a pasar la luz roja, porque la luz que vemos en la Luna es el reflejo de la luz del Sol, no es que la Luna tenga luz propia. Es el reflejo de la luz del Sol y la luz del Sol la vemos blanca, pero cuando solo el espectro rojo alcanza a pasar, entonces esta luna se convierte en una luna roja, donde normalmente todos los días, si es que tú estás acostumbrado a mirar al cielo, puedes ver una luna blanca en cualquiera de sus fases, pero vamos a ver una luna roja. Esta luna roja, este espectáculo increíble, no sería posible sin la oscuridad. Porque la oscuridad que está generando la Tierra es el interponerme entre la luz y mi objetivo,
lo que está haciendo que mi objetivo se vuelva increíble, que se vuelva único, que se vuelva un espectáculo. Piénsalo así, tal cual te lo estoy diciendo. Cuando yo me interpongo entre la luz y mi objetivo, quien está alumbrando mi objetivo soy yo. Quien está haciendo cómo se vea mi objetivo soy yo. En este caso es la Tierra la que está haciendo que la luna se vea roja. ¿Por qué? Porque solo ciertos rayos de luz pasan. Piénsalo así. Úsalo como metáfora, pero llévatelo de tarea. Porque para mí este fue un ejemplo increíble de cómo es que nosotros podemos proyectar, de cómo podemos hacer que nuestra luz y que nuestra sombra jueguen a nuestro favor. Esta es una combinación de ambas. El generar una sombra de ese tamaño, pero al mismo tiempo dejar cierta parte de mi luz, hace que el espectáculo sea increíble. Hoy te invito a que el espectáculo de tu vida sea increíble, a que en cada sueño, en cada objetivo, en cada proyecto, en cada relación, en tu trabajo, en lo que vayas a hacer, en la comida que estás preparando para cenar, lo que sea, veas esta luna roja, veas ese espectáculo increíble que tú estás creando, que tú estás diseñando y que viene de la combinación de tu sombra y tu luz. Cuando tú aprendes a conciliar tu sombra y tu luz, te vuelves invencible, porque entonces estás teniendo acceso a tus más grandes virtudes, porque entonces estás teniendo acceso a conocer cuáles son tus debilidades y tener la oportunidad de mejorarlas, porque estás teniendo acceso a conectar con los demás y a ser inspiración para que otras personas también sigan este camino de brillar. No necesitamos estar apagados todo el tiempo. Lo que requerimos es estar brillando, porque brillar nos hace crecer, nos hace avanzar y nos hace contagiar a más personas, de que cada día seamos más las personas que estamos haciendo el bien, de cada día seamos más las personas que estamos creando nuestra propia felicidad y no depositando la responsabilidad en alguien más. La responsabilidad es nuestra y hoy te invito a que crees tu propia luna roja. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme esta noche. Recuerda que el programa se queda grabado para que lo veas todas las veces que puedas. Compártelo, por favor, y déjame en los comentarios qué te pareció este programa y todas las dudas que tengas, porque los voy a contestar. No importa el momento o el tiempo en el que estés viendo este programa, si lo estás viendo hoy en vivo o si lo ves grabado, seguiré contestando tus dudas todo el tiempo mientras estamos por aquí. Así es de que muchísimas gracias, muy buenas noches y te invito a crear tu propia luna roja. Muchas gracias y muy buenas noches.